Hola a todos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este webinar. Por favor, si alguien no está escuchando bien o no está viendo bien, puede ponerlo en el chat y hacer cualquier consulta en el chat para cualquier inquietud que pueda estar surgiendo en el momento. Bienvenidos. Este webinar se llama ClickSense y Click Data Integration, las plataformas que transformarán el análisis de datos en tu empresa. Estará presente con nosotros Rubén Letelier, especialista en ClickSense de nuestra empresa Visco Group, y Gerardo Espinosa, Senior Solution Architect Data Integration de la empresa Click. Bueno, muy buenos días a todos. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a uno de nuestros últimos webinars del año. En Avisco Group hemos estado durante todo este periodo brindando charlas y conocimientos sobre analítica e integración de datos a través de webinars, newsletters, redes sociales que podrán haber estado viendo en nuestras plataformas. En esta ocasión les traemos dos soluciones que impulsarán a tu empresa más allá de los límites de la analítica basada en consultas o de los cuadros de mando típicos. Conocerán las potencialidades de ClickSense, la más moderna solución de Business Intelligence alojada en la nube, y una demostración de Click Data Integration, plataforma que permitirá a tu empresa suministrar de manera automatizada datos listos y útiles para una analítica en tiempo real, hacia cualquier software de BI que puedas tener actualmente. A continuación, Rubén Letelier nos comenzará presentando las características de ClickSense. Muy buenos días y bienvenido, Rubén. Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Voy a quitar la cámara para que el internet fluya. ¿Ya? Ya. Hoy les voy a hablar en qué está Click, ¿ya? Particularmente en el área analítica. Bueno, nosotros somos Avisco, representantes de Click en sus líneas de negocio Data Analytics, con ClickSense, ClickView en Printing, ¿cierto? Y Data Integration, con Replicate, Compose y Click Catalog. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en Avisco Group tenemos un equipo con más de 18 años de experiencia y conocimiento en estrategias de decisiones basadas en datos. Acompañamos a las empresas a desarrollar sus estrategias de consumo de información para generar un real valor con los datos. Nuestro equipo de consultores está trabajando fuertemente en distintos ámbitos de la consultoría, como temas que van desde Data Governance e IMS hasta la generación de proyectos Click, tanto de análisis de datos como arquitecturas, en torno a plataformas de Business Intelligence. Como parte de este ecosistema, somos partners oficiales de los líderes de mercado de plataformas de Business Intelligence y Data Integration, lo que nos permite, más allá de las plataformas, acercar soluciones integrales a nuestros clientes en este ecosistema. La importancia de la analítica de datos en las empresas. Esto permite a la empresa obtener valiosa información a tiempo para poder tomar decisiones oportunas. Con los datos, por ejemplo, se pueden comprender mejor el comportamiento de sus clientes, pueden tener mejor campañas publicitarias, ¿cierto? Y mejorar el resultado en general. ¿Qué es ClickSense? Bueno, ClickSense es una completa solución de analítica de datos que te permitirá afrontar los problemas analíticos más complejos y te ayudará a tomar decisiones oportunas, como decíamos en la pantalla anterior, y basadas en datos. Revisemos algunas características de esta plataforma y ver por qué es el líder en el mercado. Motor asociativo. Nuestro motor asociativo nos permite buscar y explorar con libertad todos los datos a la velocidad del pensamiento, lo que las herramientas basadas en consultas pasan por alto. Podemos combinar todas las fuentes de datos, independiente de la cantidad y tamaño. El motor asociativo los combina todos. Puedes llevar tus dashboards en cualquier dispositivo. Puedes estar jugando un partido de tenis y si quieres saber cómo van las ventas, simplemente miras tu teléfono y tienes la información en tus manos. Las alertas te permiten saber cuándo pasa algo importante en el momento y debes tomar decisiones rápido. Por ejemplo, quiebre de stock, baja en ventas con respecto al año pasado, etc. Podemos hacer preguntas a clic en lenguaje natural. También podemos revisar nuestra información en forma personalizada e integrada. Contar con un catálogo de datos en clic, poder disponer de esa información necesaria para construir nuestros dashboards, también
de forma personalizada no tiene precio. Una solución 100% en la nube de Qlik, sin costos adicionales. No tienes que gastar en servidores. Los costos son conocidos. No tendrás sorpresas si necesitas crecer más. Y es altamente escalable. Puedes ir creciendo a medida que lo necesitas y sin complicaciones. Bueno, a continuación veremos una pregunta a través de Zoom para que la puedan responder. Vamos a ver la experiencia de Sodimac junto a Visco y Qlik. ¿Cuál es el desafío de Sodimac en primera instancia? Bueno, ellos querían encontrar una herramienta que permitiera centralizar los datos de una manera gobernada y segura, y entregarlos de una forma confiable a toda la organización. ¿Cuál fue la solución? Generar una cultura de data-driven en la organización. Se generó una arquitectura basada en datos provistas por GCP, definiendo como solución de visualización la plataforma Qlik, en este caso Qlik Sense, Qlik View y Imprinting. ¿Cuál fue el resultado? Contar con una solución adecuada para la toma de decisiones. Así, permitir el desarrollo adecuado de un gobierno de datos, reportes y modelos con una mirada global, apoyando insights oportunos. La herramienta hoy les permite contar con información de su data lake, pero que se procesa directamente en Qlik, reduciendo costos de consumo de data en GCP. Lo que les comentaba al principio, que bajan los costos. Veamos el desafío de los datos. ¿Dónde estamos hoy en la relación con los datos? Si bien hoy se están realizando grandes esfuerzos en las distintas industrias en disminuir la brecha en torno a los datos, hoy la mayoría de las organizaciones están obteniendo solo resultados limitados al respecto. Esto principalmente porque no todos están mirando el valor real y transformador de los datos en cada organización. Mantienen aún la información a resguardo de unos pocos y no permiten la fluidez de ella, para así una real transformación digital que genere verdadero valor a la organización. Quienes lo han experimentado y han dado este importante salto a la alfabetización han tenido resultados importantes, no solo desde el punto de vista financiero y operativo, sino que también en la velocidad con la cual se toman las decisiones. ¿Por qué? Nos concentramos en tomar la decisión y no en validar el resultado o la fórmula. Generamos mayor confianza en las personas que toman las decisiones. La idea es que lo hagan con números y no por instinto. Permitimos menos fuga de datos y a su vez contamos con información clave, compartida y que contribuye al resultado final. La estrategia corporativa la transformamos en datos, no en palabras. Es una medición real y realista a la vez. ¿Por qué entonces existe aún esta brecha? Simplemente hoy hablamos de que hay herramientas para las áreas que deben resguardar los datos y para quienes conocen el negocio. Se necesita una plataforma transversal que apoye a ambas partes a entender las reales necesidades de este. Por una parte, TI muchas veces busca resguardar la información y tener consistencia en sus procesos, desconociendo las reglas del negocio. Y por otro lado, el negocio genera más y más data, en forma anexa, en otros sistemas, puntos de integración con otros sistemas, etc., sin que ésta forme parte integral de un conjunto de datos para la analítica. Es así como encontramos desde pequeños servidores en áreas particulares, pasando por carpetas Drive compartidas, hasta data local en los equipos, o la clásica y compleja planilla de Excel de todas las operaciones que solo la conocen un par de personas. Entonces, ¿por qué no buscar un nuevo enfoque para el negocio? El valor de los datos no está solo en una de las partes, sino que está en cómo, a través de datos y con reglas claras del negocio, somos capaces de generar valor para este, el cual se traduce en menores costos de procesos, generar nuevas ideas, disminuir riesgos y la posibilidad de tomar a tiempo las decisiones estratégicas. Esto se puede lograr a través de procesos integrales y plataformas que permitan mantener en todo momento no solo el control de los datos, sino que la calidad de estos, y entregar a quienes consumen estos datos información real sin cuestionamientos clásicos de los datos. Cuando contamos esto, entonces podemos tener datos no solo listos para la analítica, sino que listos para el negocio.
no solo mirar datos históricos, sino que estar preparados para mirar datos en real time, permitiendo pasar de decisiones con data pasiva a decisiones basadas en inteligencia activa, con un alto porcentaje de efectividad y donde los indicadores o KPI estratégicos son quienes nos informan de las anormalidades del negocio o lo importante de medir, ya sea mediante alertas o mediante informes gatillados en el momento que ocurren las cosas, en el momento en que debemos tomar la decisión. Es por ello la importancia de contar con la posibilidad de que nuestros datos crudos, aquello que viene de los sistemas de registro, ¿cierto?, sean validados y puestos al servicio del negocio por medio de las data services. Esto para lograr y entender el negocio. Y a través de los analytics services para lograr tomar acciones informadas y permitir el actuar de forma rápida ante los cambios. Esto es la inteligencia activa. Esto va más allá de datos y la analítica por separado. Va hacia el aprovechamiento de la información para generar valor, monetizar los datos, generar nuevas formas de trabajar y que las decisiones tengan un respaldo seguro en los datos. Es decir, es una transformación realmente importante. Inteligencia activa. Jaime, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Rubén. En esta segunda parte de la presentación nos enfocaremos exclusivamente en nuestra solución de integración de datos. Por favor, cambia la siguiente diapositiva. Va a estar Gerardo Espinosa, arquitecto senior de integración de datos de Qlik, una plataforma completa que ofrece una amplia gama de capacidades de integración y automatización de flujos de datos para la analítica, donde Gerardo nos mostrará de manera práctica esta solución. Muy buenos días, Gerardo, bienvenido, y es toda tuya la pantalla para que nos puedas presentar. Muchas gracias. Gracias, Jaime, gracias, Rubén, equipo Avisco en general, gracias por el espacio y gracias a todos por estar el día de hoy en la presentación de Qlik y Avisco. Y para nosotros es un gusto. Yo soy Gerardo Espinosa, soy Solution Architect, ya me presentaba Jaime hace un momento. Estoy basado en la Ciudad de México y estoy a la disposición para todo el tema que tenga que ver con integración de datos para la región de Latinoamérica. Y sin más, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a platicar un poco acerca de en qué consiste Qlik Data Integration. Y solo un disclaimer muy rápido. Disculpen, me ando un poco enfermo de la garganta y de repente si me escuchen medio trastabillar es justamente por eso. Pero bueno, trataré de continuar con la presentación sin ningún problema. Vamos a hablar en qué consiste la plataforma. Ya platicaba hace un momento, Rubén, acerca del concepto de inteligencia activa que tenemos del lado de Qlik. Y para ustedes, digamos que fue muy familiar el platicar acerca de Qlik cuando estuvo pasando los slides hace un momento, toda la parte de analítica, la parte de consumo. Y esa parte de integración de datos viene a complementar los productos de Qlik Data Integration. Déjenme decirles que tenemos 3 herramientas principales en la parte de integración de datos por parte de Qlik. La primera de ellas va a ser esta herramienta que están viendo en pantalla que se llama Qlik Replicate. Replicate nos sirve para mover datos de origen a destino y su principal característica es que mueve los datos o tiene la capacidad de mover los datos a tiempo real. ¿Cómo consigue ese tiempo real? Lo hace por medio del Change Data Capture basado en la lectura de los logs de los diferentes orígenes que soportamos, que pueden ser bases de datos tradicionales, pueden ser Data Warehouse como Exadata, Teradata. Podemos ir a archivos planos, podemos ir a mainframes como una S400, podemos ir a un ZOS, por ejemplo. También podemos o tenemos la capacidad de ir a aplicaciones cloud, aplicaciones on-premise e inclusive SAP. Sabemos que normalmente extraer datos desde SAP se vuelve un reto bastante interesante y nosotros por medio de Qlik Data Integration tenemos múltiples maneras de extraer datos desde SAP. Cuando nosotros extraemos los datos o movemos los datos con Qlik Replicate, lo hacemos con 3 diferentes propósitos. Puede ser que por principio queramos llevar los datos simplemente a un repositorio tradicional, un MySQL, un Postgres, un Oracle, un SQL Server. Por ahí yo les voy a enseñar la posibilidad de llevar los datos inclusive hacia el propio Snowflake. ¿No? Y el Snowflake puede estar ya sea en Amazon, en Azure, en Google. Tenemos diferentes opciones.
Y desde este primer punto nosotros ya somos capaces de encontrar información valiosa de los datos que estamos moviendo. ¿Por qué? Porque Replicate no nada más mueve el dato de lado a lado, sino que también tiene la capacidad de filtrar y transformar los datos en tránsito. Ese filtro y transformación ocurren aquí en Replicate. Recuerden que al estar moviendo el dato a tiempo real, la idea es impactar lo menos posible a nuestros orígenes de datos, porque pues, estamos en medio de la operación. Entonces Replicate filtra y transforma esos datos directamente aquí en este punto. Eventualmente lo que pudiéramos estar buscando es consolidar los datos en un repositorio un poco más rico, donde empezamos a hablar o apuntar los datos ya de un dominio de datos. Empezamos a hablar de diferentes fuentes, hablamos un mismo idioma, por ejemplo, un idioma de ventas, un idioma de operaciones, N número de idiomas, pero que se empiezan a consolidar pensando en un repositorio como un data warehouse y como un data lake. Normalmente, cuando nosotros desarrollamos un repositorio de estas características, nos viene a la mente el reto de desarrollar o de empezar a crear tareas repetitivas. Desarrollar código de SQL para un Data Warehouse o código de Hive o código de Spark para un Data Lake. Eso normalmente representa un reto de tiempo y reto de recursos en cuanto a nivel de personas se refiere. Entonces, pensando justamente en eso, vamos a tener a la segunda herramienta de Click Data Integration, que es Click Compose. Click Compose tiene el objetivo principal de ayudarnos a automatizar la creación del Data Warehouse o automatizar la creación del Data Lake. ¿Cómo lo vamos a hacer? Disculpa que te interrumpa, Gerardo. Vale, En mi caso, escucho un poco mal el sonido. No sé si a alguien le pasó últimamente. Y también Jaime. Sí, voy a cambiar el... sí, se escucha como robotizado un poco. A ver si Vamos puedes a lo mejor reiniciar o corregir esa parte. a cambiar el dispositivo de audio. Ahí ¿Qué sí, tal? Ya, Sí, ahí te escuchamos bien. perfecto. Muchas gracias. No, para nada, al contrario, ustedes, qué bueno que me avisaron, no va a ser que los voy a dejar con mi voz robotizada y ya de por sí con garraspera y y robotizada sería peor. Muchas gracias. Bueno, entonces, cualquier cosa con el audio me dicen, ¿no? En general, bueno, como les contaba, Click Compose tiene el objetivo de automatizar ya sea el Data Warehouse o automatizar el Data Lake. Nosotros nos referimos a, con la automatización, justamente a absorber todo ese desarrollo de código que ya les platicaba hace un momento. Todas esas tareas repetitivas también las absorbe el mismo Click Compose, con la idea de que eventualmente nosotros podamos construir nuestro repositorio en un Oracle, en un BigQuery, en un Databricks, en un Cloudera. Tenemos diferentes tecnologías soportadas. Y una vez que ya construimos cualquiera de estos repositorios, lo que nos interesa o como se ve mejor recompensado el trabajo duro de construir estos repositorios es que se consuma, que nuestros usuarios puedan llevar los datos a un reporte en alguna de las herramientas de visualización, que mejor que fuera ClickSense, pero Catálogo tiene la habilidad o la posibilidad de exportar no solo los datos hacia ClickSense, sino que también los puede llevar a Power BI o los puede llevar a Tableau. Nuestros usuarios van a ver los datos en Click Catalog, esta tercera herramienta de Click Data Integration, como si fuera un marketplace de datos, un marketplace virtual de datos donde ellos van a ver los datos organizados, aprovisionados, porque se puede conectar al directorio activo, y entonces ellos van a ver los datos ya enriquecidos. Por ejemplo, los datos normalmente que vienen de SAP tienen nombres que aún para nosotros que somos de tecnología son difíciles de comprender. Para una persona de negocio se vuelve un reto bastante interesante. Entonces, por medio del catálogo, nosotros vamos a poder crearle un nombre de negocio, una descripción de negocio, que hace muchísimo más fácil comprender los datos que están dentro de nuestros repositorios. Y entonces ellos van a poder subir a un carrito de compras tal cual y van a poder llevar los datos, como ya les decía, a cualquiera de las herramientas de consumo, o bien hacia un modelo de inteligencia artificial o alguna herramienta de ciencia de datos, porque normalmente se pierde mucho tiempo buscando los datos o limpiando los datos. En el catálogo hay una métrica de calidad de datos que ya nos sirve a nosotros para saber qué tan limpio, qué tan sucio está el dato. Y el dato ya está en el catálogo, entonces ya no se pierde mucho tiempo en buscar el dato. Entonces, a manera de resumen muy rápido, vamos a tener a Replicate para mover datos de origen a destino a tiempo real. Vamos a tener a Compose para automatizar ya sea el Data Warehouse o el Data Lake. Y a Catálogo como la herramienta o el punto de acceso único a cualquiera de los repositorios que hayamos creado para nuestros usuarios finales. Déjenme mostrarles por acá también el flujo normal que nosotros seguiríamos en un proceso de creación. Por ejemplo, en un Data Warehouse, en un Data Lake sería algo muy parecido. Nosotros vamos a extraer en tiempo real por medio de Replicate y vamos a construir lo que nosotros conocemos como el ODS, el Landing Zone,
Esa primera capa en donde nosotros vamos a crear un espejo de nuestros sistemas transaccionales. Nunca más tendríamos que regresar a nuestros sistemas transaccionales porque se están actualizando a tiempo real y además si necesitamos reprocesar algo, pues simplemente llegamos al ODS, donde ya estamos dejando además los datos un poquito estandarizados, ¿no? Y posteriormente vamos a crear con Compose la capa de staging y la capa del Data Warehouse. La capa del Data Warehouse donde vamos a empezar a poder darle un poco más de orden a los datos que estamos consumiendo, vamos a estandarizar todos los datos que estamos consumiendo y además vamos a transformarlos para que eventualmente les disponibilicemos a nuestros usuarios los datos a modo de data marts que ya están enfocados a áreas de negocio en particular. Todos esos datos ya tienen una historia, ya tienen un seguimiento de proceso. Nosotros somos capaces de visualizar cómo es que se construyó un proceso dentro del data mart y todo ese histórico se va a ir almacenando dentro del mismo repositorio para que eventualmente nosotros por medio del catálogo, como ya les contaba, nosotros vamos a poder consumir los datos de una manera amigable o vamos a poderlos publicar. Todo este proceso parece muy complejo, pero con Click Data Integration, y lo vamos a ver en la demostración, se vuelve bastante sencillo. Una cosa adicional que quiero compartir con ustedes es la matriz de plataformas soportadas. Nosotros soportamos o tenemos un margen bastante amplio de tecnologías, tanto de origen como de destino. Trabajamos con los principales proveedores de nube, AWS, Azure y Google son partners nuestros. Y entonces trabajamos y nos enfocamos en mejorar nuestra tecnología para poder adaptarnos a la tecnología que ellos están creando o están desarrollando constantemente. Y las bases de datos tradicionales, Oracle, SQL Server, inclusive SAP en diferentes módulos, inclusive por ahí el módulo del ODP que es tan reciente del lado de SAP, están soportados por parte de Click Data Integration y podemos empezar a extraer datos sin ningún problema. Sin más, y me voy a pasar a la demostración. Antes les voy a contar muy rápido una Active Intelligence Story, que es justamente lo que logramos hacer acá en México con un unicornio, precisamente en la parte financiera, que es Confío. Confío tenía un reto bastante interesante y de hecho la historia está pública por ahí en internet, si quieren se las podemos compartir, donde nos comentaban ellos, tenemos una gran variedad de herramientas de análisis, tenemos un número importantísimo de fuentes de datos, porque esas fuentes de datos nos sirven para nosotros para alimentar o tomar la decisión si le asignamos un crédito o no se lo asignamos a un crédito a lo que nosotros conocemos como pequeñas y medianas empresas en México. Esas microempresas también que de repente necesitan un impulso o un apoyo económico, Confío se encarga de darles un préstamo financiero. Y entonces ellos necesitaban ser muy ágiles para hacer el análisis de riesgo de estas empresas cuando llegaban a pedir un préstamo y por medio de Click Replicate se pudieron valer para poder ejecutar las aplicaciones en tiempo real y solo las estrictamente necesarias. Gracias a Click Replicate ahora ellos son capaces de definir e identificar qué procesos necesitan y para quién lo necesitan y con esto ellos se han vuelto muchísimo más ágiles cuando deciden a quién prestarle y a quién pudiera ser un riesgo hacer el préstamo para continuar. Una cosa bastante interesante es que la inversión con ellos fue realmente mínima. Empezaron por una fuente al principio y hoy en día son de nuestros clientes que están soportando muchísimas tecnologías, tanto de origen como de destino. ¿Vale? Y sin más, pues entonces vámonos a la demostración para no aburrirlos con tantos slides. Voy a empezar directamente con la parte de Replicate. ¿Cómo es que funciona Replicate? Yo por principio cuando entro a Replicate voy a tener una interfaz como la que están viendo en pantalla, donde tengo un listado interesante de tareas. Yo voy a tener una tarea que tiene dentro conexiones de base de datos, origen y destino. Y después yo solo tengo que seleccionar qué tablas quiero replicar. En este caso yo aquí tengo 13 tablas. Cuando yo selecciono origen, destino y las tablas que quiero lanzar para la replicación, simplemente tengo que venir de este lado y decirle que lance la tarea. Lo que va a hacer es por principio desde el modo de diseñador, que es en donde yo edito mi tarea, me envía hacia el modo de monitor, que es en donde yo visualizo cómo está ejecutando la carga o la tarea en tiempo real. Si se fijan, en este momento yo ya terminé de hacer una carga de tipo full, lo que significa es que yo le tomé una foto a mi origen del dato y me doy cuenta de cómo está en ese momento. Me llevo el histórico o pudiera no llevarme todo el completo del histórico. 10, 20 años no son necesarios. Yo puedo decirle a Replicate si se quiere llevar 5, una semana o un mes como el punto de partida inicial.
Y a partir de ese punto de partida inicial, lo que va a hacer Replicate es empezar a llevar los datos en consecuencia hacia el destino. Lo que interesante de esto es que la tarea sigue corriendo, sigue ejecutando y sigue escuchando directamente del log, en este caso de MySQL. Perdón. En este caso está escuchando por los cambios más comunes que pueden ser desde un insert, un update, un delete, hasta un evento de tipo DDL. Yo en esta ocasión les enseñé una tarea que está llevando desde un MySQL hacia un SQL Server, pero tengo por acá un par de tareas que ya están llevando datos en la nube y que están llevando datos, por ejemplo, de la misma manera desde un MySQL hacia un Snowflake. Este Snowflake está esperando por cambios directamente de mi base de datos. Entonces, yo lo que tengo de este lado, déjenme mostrarles qué fue lo que yo repliqué. Voy a cerrar esto por acá. Yo repliqué la base de datos más común, en este caso de MySQL, que es la base de datos de Norwind. Y yo, por ejemplo, si vengo y le hago un select a la tabla de categorías, me voy a encontrar que tengo 9 registros. Si yo busco esa misma base de datos del lado de mi Snowflake, yo voy a utilizar Deviver para conectarme hacia mi Snowflake, para hacerlo un poquito más visual. Y entonces déjenme mostrarles por acá justamente cómo es que se ve lo que yo acabo de replicar. Le voy a hacer un refresh de este lado y yo tengo precisamente creado este espacio que se llama Food Sales OLTP. Entonces, gracias a este esquema que tengo de este lado, ya tengo las mismas tablas de un lado y del otro. Fíjense por acá, yo voy a hacer un poquito más amigable esta vista de un lado y del otro. Y tengo categorías con categorías, customers con customers, employees con employees, etcétera. Por aquí hay unas tablitas de _CT que más adelante les voy a contar en qué consisten. Por principio voy a revisar que tenga por lo menos los mismos registros en un lado y el otro, es decir, tanto en MySQL como en Snowflake, yo tengo exactamente los mismos datos. Fíjense por acá, yo tengo los mismos 9 registros. ¿Qué pasa si yo vengo de este lado y de repente se me ocurre hacer un par de cambios? Yo sé que este tipo de cambios no se asemejan para nada en la transaccionalidad que ustedes pueden vivir en el día a día, pero normalmente esto nos sirve para ilustrar muy bien cómo es que se está llevando, cómo se está aplicando en el tiempo real. Recuerden, lo que está haciendo Replicate es leer directamente del log de la base de datos. Y entonces nosotros no tocamos esta tabla que está en medio de la operación. Las herramientas tradicionales van y tocan estas tablas en medio de la operación y pueden tener dos efectos interesantes dentro de nuestras bases de datos transaccionales. El primer efecto puede ser que vaya a alentar nuestro sistema transaccional, o el segundo efecto, que es un poquito más grave, es que vaya a tirar ese sistema transaccional. Entonces es cuando ahí se voltea el área usuaria y nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo me quedo con mi dato a día vencido. No toques el sistema transaccional porque es el core del negocio. Mejor tómalo en la noche donde no estamos operando y ya al día siguiente, pues yo ya sé por lo menos lo que pasó al día anterior. Con Replicate no pasa así. Con Replicate nosotros leemos directamente del log, digamos que estamos por una puerta trasera y entonces nos valemos de ese log para mover el dato a tiempo real y tener datos en el momento, ya no tener datos de ayer, datos de antier o datos de tiempos pasados. Bueno, yo hice un par de cambios, ya les contaba yo que podemos soportar los eventos más comunes como son el delete, el update o el insert, y por acá en este caso pues ya detectó el evento de delete y los 3 updates que yo le hice a mi base de datos. Entonces yo espero ver ahora del lado de mi Snowflake exactamente esa actualización. Ya se borraron los candies y por ahí ya se actualizaron algunos registros que yo tenía de este lado. Entonces creo que con esto podemos ver que tenemos un tiempo real bastante interesante entre una base de datos y la otra. Y otra de las cosas interesantes es que, por ejemplo, si yo vengo a estas tablitas de _CT, es que yo me voy a dar cuenta cómo es que están ejecutándose los eventos. Por acá está el evento del delete, perdón, del update y demás. Y si se fijan por acá, yo tengo unos eventos que dicen before image. Esos eventos de before image me dicen cómo estaba el dato antes de que ocurriera el cambio. Por ejemplo, el caso del cheeses and wine. Yo, por ejemplo, puedo ordenar esto que está aquí. Déjenme ordenarlo por acá. Ya no está dejando ordenarlo. Ahí está, ahora sí. Por ejemplo, yo puedo ver
por ejemplo, para Chises, cómo estaba el valor, cómo quedó después del ajuste y diferentes cambios que yo estuve haciendo dentro de mi base de datos. Y este tipo de opciones son, inclusive son, digamos que son ampliables a las necesidades o son customizables a las necesidades que tengamos. Por ejemplo, yo podría agregarle el usuario en términos de base de datos que ejecutó el cambio, en qué momento se escribió en el origen, en qué momento se escribe en el destino, ese tipo de cosas que yo puedo agregar en esta tablita. Si bien yo ya llené de datos o le quité datos a esta tabla de datos, tengo esta tabla de auditoría que me va a servir para darle seguimiento a lo que está ocurriendo en el tiempo real de mi base de datos, ¿no? Por ahí veo que hay algunas preguntas, no se preocupen, voy a dejar un espacio para contestar las preguntas al final de la sesión, ¿vale? Así que siéntanse en toda la libertad de hacer las preguntas que quieran. Me voy a pasar a la parte de Compose, porque ya empezamos a replicar a tiempo real ese landing zone. Recuerden la grafiquita que les mostraba hace un momento, ya llevamos los datos a tiempo real en el espejo. Pero ¿qué sigue ahora? ¿Cómo hacemos el dato consumible? ¿Cómo empezamos a darle un sentido más de negocio a los datos? Para eso yo tengo aquí precisamente a Compose. Compose lo único que necesita es crear un proyecto que puede ser de Data Warehouse o de Data Lake, que ya les contaba yo hace un momento. Yo puedo seleccionar sobre qué tecnología lo voy a hacer, ya sea Amazon, Google Cloud, Azure, o si la quiero hacer on-premise. Si pensamos en una tecnología de Azure, yo pudiera crear un Data Lake, por ejemplo, bajo el formato de Delta Lake, y pudiera automatizar código en Databricks, código de Spark, precisamente en Databricks. Y lo que hace Compose para nosotros es generar un asistente como el que están viendo ahorita en pantalla, donde yo voy a ir guiándome sobre ese mismo asistente para poder construir mi repositorio. ¿Qué va a pasar en este caso en particular con el repositorio que estoy creando? El repositorio va a generar las transformaciones. Compose le dice que genere ese repositorio de las transformaciones, porque Compose no tiene un motor de transformación propio. Compose se vale del motor más poderoso que tengamos en nuestro ecosistema, ya sea que se trate de un Databricks, que sea de un Oracle, que sea un BigQuery, que sea cualquiera de esos repositorios que nosotros tenemos dentro del ecosistema. Compose va a decirle a ese motor de base de datos que genere el código y que haga las transformaciones. ¿Cómo es que funciona caso de Snowflake? Por ejemplo, si yo vengo aquí a este proyecto que yo generé previamente de Snowflake con las conexiones que yo tenía hechas hacia la base de datos que yo acabo de cargar previamente, que es la de el Norwind, yo la he renombrado aquí como Food Sales, y además yo cargué una base de datos adicional que se llama Online Service Calls. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es relacionar no nada más el Food Sales, que sabemos que sería el Happy Path para llevarlo hacia un Data Warehouse, sino que normalmente vamos a empezar a consolidar diferentes fuentes en un solo Data Warehouse. Entonces, en este caso, yo aquí agrego ese tipo de orígenes de datos. Lo interesante aquí es, como siempre lo he dicho, son conexiones de base de datos. ¿De dónde saco los datos y en dónde los voy a depositar? Y una vez que ya tengo esas conexiones dentro de este mismo asistente, lo que va a hacer es poderme mostrar mi modelo de datos. ¿Cómo está relacionado mi modelo de datos? Puede ser muy simple, puede ser muy complejo. Aquí yo voy a definir o voy a tener la posibilidad de definir cómo relaciono mi modelo de datos. Y aquí puedo agregar también reglas de negocio, reglas que después Compose va a traducir en código. Por ejemplo, si yo quisiera ver la entidad de clientes tiende a tener atributos que pueden cambiar en el tiempo, como por ejemplo la dirección. La dirección es un atributo de clientes que puede estar cambiando constantemente en el tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera que esta dirección estuviera almacenando la historia, yo lo único que tengo que hacer de este lado es asegurarme que esté señalada como un atributo de tipo 2, lo que significa que este atributo tiene la capacidad de almacenar historia y que además en el código que se va a estar generando está preguntando, oye, ¿esta dirección cambió? ¿Sí o no? Entonces, justamente ese tipo de cosas. Una pregunta. Creo que está teniendo problemas con mi audio, ¿correcto? ¿Se escucha bien? No lo sé, yo por mi parte escucho bien. Los Muy bien. asistentes también coméntenos si es que no logran escuchar bien. Sí, se Por mi escucha bien por parte se acá. escucha bien. Puede ser algún tema particular del asistente. A ver, ahora ahí me escuchan. Sí, súper. Perfecto, yo ya les escucho.
Perfecto. Bueno, entonces les decía, por ahí vi que había problemas con mi audio, entonces disculpen con eso, que creo que empezó a fallar mis audífonos, pero bueno, les contaba, nosotros podemos definir dentro de un atributo que sea de tipo 2 y que sea capaz de almacenar historia y además de identificar cuando empieza a perder historia. Entonces, lo que vamos a hacer por acá es justamente que en cuanto empiece a identificar los cambios o la historia, va a empezar a crear los atributos que son vigentes y los atributos que son vencidos. Esto normalmente en un ETL tradicional requiere de mucho proceso, requiere de muchos ajustes y demás, y eso se vuelve bastante retante para quien desarrolla ETLs, ¿no? Entonces, una vez que yo termino de definir este tipo de reglas dentro de mi proceso, yo lo que voy a decirle a Compose es que genere el Data Warehouse, es decir, que empiece a crear el esqueleto para mí. Yo no tengo que preocuparme de crear o de ser un experto en llaves primarias, llaves foráneas, ni mucho menos en este momento, sino que lo que va a hacer Compose para mí es que a partir de ese modelo de datos que yo ya le traje hace un momento a Compose, él va a generar las tablas para mí. Y una vez que genere las tablas, entonces yo me encargaré dentro de mi mismo proceso de empezar a llenar esas tablas. Lo que hace al principio Compose es generar un esqueleto vacío. La idea es justamente esa, que empecemos a poblar ese esqueleto vacío y nosotros vamos a tener también la capacidad de que una vez que genere ese esqueleto vacío y que genera el proceso de carga inicial, que nosotros hagamos procesos de cargas de deltas. ¿A qué me refiero con el proceso de carga de deltas? Nosotros no vamos a estar haciendo cargas iniciales de 100,000 registros cada vez que necesitemos actualizar nuestro Data Warehouse, sino que la idea es solo que llevemos los cambios. Y recuerden que nosotros estamos tomando cambios a tiempo real directamente de nuestro transaccional. Entonces, eso es justamente lo que va a estar haciendo Compose para nosotros. Compose va a estar tomando los datos a tiempo real de nuestro sistema transaccional. Entonces, una vez que nosotros empecemos a llevar ese dato, nosotros vamos a tener la capacidad de visualizar los datos directamente de lo que está ocurriendo en nuestro sistema transaccional. Por acá ya terminó de generar el modelo y entonces por acá me dice, mira, tengo 3 procesos. Tengo el proceso de carga inicial de tu esquema de food sales, tengo el proceso de change data capture, es decir, los cambios que se van a estar identificando, y el tercer proceso está relacionado al esquema del online service calls. ¿Por qué? Porque ya ahí lo tengo cargado, pero no está asociado a ningún proceso de change data capture. Por lo mismo, simplemente lo tengo ahí creado, ¿no? Si yo vengo, por ejemplo, acá a mi Data Warehouse y le digo, oye, ¿sabes qué? Enséñame, por ejemplo, bajo el esquema de Data Warehouse, qué es lo que tienes creado. Le voy a hacer un refresh por acá y voy a abrir las tablas. Lo que va a pasar es que me va a enseñar todas estas tablas Hub y estas tablas SAT. Esto ya lo tiene completamente dominado Compose. No tenemos que preocuparnos por nomenclaturas, ni mucho menos. Compose lo gestiona totalmente. Y una vez que yo quiero llenar, por ejemplo, la tabla de Order Details, porque en este momento va a estar vacía, lo que yo voy a hacer es simplemente crear el proceso que va a ser capaz de llenar esa tabla, ¿no? Una vez que yo venga de este lado, tengo el proceso, origen, que esto es justamente lo que tengo cargado con Replicate, y esto es lo que yo acabo de crear con Compose. Yo lo que voy a hacer es pedirle que genere el código de origen hacia destino y posteriormente le voy a pedir que cargue el dato, es decir, que todo el dato que yo traigo directamente desde mi origen, en este caso el landing, que lo cargue directamente en esa estructura vacía que tenía yo hace un momento. Compose se va a encargar de todo el código que se tiene que crear, en este caso de Snowflake. En un momento les enseño el código. Mientras esta tarea se ejecuta, déjenme pasar al designer y déjenme mostrarles cuál es el código que está corriendo en este caso Compose. Compose generó código específicamente para Snowflake. Compose puede generar código, por ejemplo, para si nosotros queremos trabajar en BigQuery, si queremos trabajar en Oracle, si queremos trabajar en Databricks. Este código lo genera para nosotros Compose. En este caso lo generó específicamente para trabajar con Snowflake. Y una vez que este proceso de carga hacia Snowflake se haya finalizado, yo simplemente me encargaré de construir la capa posterior o la capa final, que son los data marks, que son precisamente la capacidad que nosotros tenemos de enfocar un área de datos o crear un modelo específicamente para un área de datos. Yo puedo generar un esquema estrella que tenga una FACT transaccional, una FACT agregada, donde yo puedo generar ciertas métricas,
o una FAQ de tipo state oriented, donde yo puedo ir guardando snapshots de lo que está ocurriendo y también valores vigentes y vencidos en el tiempo dentro de mi misma FAQ. Si yo genero una FAQ transaccional, yo simplemente le tengo que decir de dónde voy a sacar los datos para mi FAQ, de dónde voy a sacar los datos para para mis dimensiones. Y posteriormente le tengo que decir en qué fecha me voy a estar pasando para hacer los cambios de visualización de fechas. Y ya tengo por acá un esquema estrella. Lo que le voy a pedir a Compose en este caso es que genere las tablas, en este caso del Datamart, igualito que lo hice para el Data Warehouse, y que posteriormente genere el código que va a cargar este Datamart. Una vez que genera el código, yo lo voy a ejecutar y voy a tener cargado también el Datamart. Ese tipo de cosas ya las automatiza Compose para nosotros. Nosotros no tenemos que meternos ni crear nada adicional, ni mucho menos. Ya este tipo de cosas están listas por el lado de Compose para ejecutarse. Entonces, yo ya tengo creado mi esquema estrella, genero el código que lo va a cargar y lo cargo. Y una vez que yo tenga este esquema estrella creado, lo que yo voy a hacer es conectar al catálogo directamente a este esquema estrella para poder llevar los datos hacia un reporte, por ejemplo, en ClickSense, ¿no? Yo puedo llevarlo, como ya les platicaba, puedo llevarlo a Power BI, puedo llevarlo a Tableau, tengo opciones para escoger. En este caso yo lo voy a llevar a ClickSense. ¿Cómo voy a hacer todo esto? Yo ya tengo creado mi Data Warehouse. Fíjense por acá, si yo vengo por acá al esquema de Datamarts, yo voy a ser capaz de ver cómo están creados mis Datamarts. Y esto es muchísimo más fácil de consumir para una herramienta de BI. Definitivamente esto me va a hacer la vida muchísimo más fácil para el consumo. Si yo vengo al catálogo, perdón, voy a entrar al mismo catálogo y ahora mismo voy a poder ser capaz de visualizar los datos de una manera muchísimo más amigable. ¿A qué me refiero con una manera muchísimo más amigable? Fíjense por acá, ya no veo ventanas de consultas, no veo relaciones, llaves primarias, ni mucho menos, sino que veo tarjetitas. Estas tarjetitas son justamente los datos propiamente de nuestro repositorio. Si yo quiero ver un poquito más de detalle de cada uno de los datos, yo simplemente vengo y me paro en cada uno de ellos y fíjense por acá, veo un nombre de negocio, una descripción de negocio. Estas entidades de datos lo que me permiten también es ver diferentes métricas. La métrica de operacionalidad, que me dice qué tan frecuentemente se está actualizando el dato. La métrica de calidad, que me dice lo que ya les contaba, que me dice qué tan limpio, qué tan sucio está un dato. Y la métrica de popularidad, que me dice qué tanto se utiliza este dato, cuántas veces no nos han pedido algún requerimiento de datos y de repente se deja de utilizar. Aquí mismo nosotros podríamos empezar a dejar de hacer vigente un activo de datos, ¿no? Yo puedo también conectarme aquí y revisar los datos en particular, por ejemplo, agregarlos a mi carrito de compras, revisar, por ejemplo, el linaje del dato. Por ejemplo, este caso muy particular, este dato se ha llevado hasta Power BI en algún momento, entonces me lo muestra directamente en el linaje, me dice, oye, yo exporté este dato hasta Power BI, ¿no? Entonces está dentro de sus capacidades. O bien, yo puedo ver un ejemplo del dato, no necesito ir hasta la fuente del dato para consultar si este dato me puede servir o no. Inclusive lo puedo exportar a un CSV o a un Excel que tanto se vuelve de utilidad en una organización, ¿no? Yo puedo ver un análisis exploratorio de los datos, es decir, un perfilado, valores mínimos, valores máximos, que me dé un perfilado por cada campo, cuál es el contenido que cada campo tiene. Inclusive yo puedo también visualizar con qué otros datos se está relacionando este dato en particular dentro del repositorio. Esto es como cualquier otro e-commerce. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un Amazon, de repente nos dice, oye, pues si te estás llevando el teclado, ¿por qué no te llevas un mouse y por qué no te llevas unos audífonos? Definitivamente yo voy a necesitar unos audífonos por lo que estuve viendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que nosotros empecemos a sentirnos más confiados en los datos que estamos utilizando dentro de nuestro repositorio. Si nosotros en algún momento decidimos que ya queremos ver qué es lo que podemos hacer con el dato, lo que nosotros podemos hacer es simplemente llevarlo al carrito de compras y lo que hacemos nosotros es decir, oye, voy a crear un dataset, lo voy a agregar a un dataset ya existente o bien lo voy a publicar a ClickSense o lo voy a llevar a Tableau o a Power BI. Si yo lo llevo hacia Tableau, por ejemplo, hacia ClickSense, lo que va a pasar es que yo voy a generar una nueva aplicación del lado de ClickSense, tomo todos esos datos que tienen o que contiene esa entidad y le voy a pedir a ClickSense, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero empezar desde cero. Yo quiero que tú me ayudes, ClickSense, a ver cómo puedo crear un reporte a partir de esto que tú me estás entregando. Entonces yo le voy a pedir que genere insights a partir de estos datos que yo le importé directamente de esa entidad
y a ver qué es lo que yo puedo encontrar, si puedo tener algún reporte, si esta información me pudiera servir, o si de plano no me sirve, simplemente la cierro y continúo mi búsqueda dentro del catálogo. Esto ya no estaría limitado, porque realmente yo puedo seguir creando o destruyendo aplicaciones. Si alguna de estas gráficas resulta que me es de utilidad, porque pues es lo que yo estaba buscando, yo puedo simplemente venir de este lado y le digo, oye, agrégalo a la hoja, y puedes agregarlo a una nueva hoja o crear una hoja ya existente. Y bueno, en un tour muy rápido y que quiero aprovechar el espacio que nos queda para poder contestar sus preguntas y demás, estas son las herramientas de Click Data Integration. Y si ustedes se dieron cuenta, podemos llegar o podemos tomar el dato desde que está en la parte más pura en el sistema transaccional hasta que lo llevamos a la parte de consumo, directamente en un reporte en ClickSense. Entonces, pensando justamente en esto, bueno, pues estamos a la disposición y quiero abrir el espacio que nos queda para preguntas y respuestas y demás. Jaime, te paso el micrófono para que tú puedas seguir coordinando preguntas y respuestas, ¿vale? Muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Bastante completa, como podrán haber visto los asistentes. Por favor, les agradecería que nos pudieran comentar en el chat qué tal les ha parecido la información, si hay algo que les gustaría conocer a mayor profundidad, si hay alguna parte de estas presentaciones